Bienvenidos a mi canal, el rincón donde la pasión, el drama y los giros inesperados nunca faltan. Si eres como yo y te dejas atrapar por esas historias que te roban el aliento, te hacen reír a carcajadas y llorar a moco tendido, entonces has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, bueno, casi. Vamos a echar un vistazo al futuro, a predecir cuáles serán esas telenovelas turcas que arrasarán en 2025. Sí, lo sé, aún falta un poquito, pero como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar, y en este caso, más vale estar preparados para los maratones de series que se avecinan. Así que prepárense un cafecito turco bien cargado, porque hoy les traigo una lista con las producciones que, según mis investigaciones y mis fuentes, prometen conquistarnos el corazón el año que viene. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos llenos de chismes telenovelísticos, análisis profundos de personajes y, por supuesto, mis predicciones casi infalibles. ¡Vamos allá! La primera telenovela que creo que va a dar mucho de qué hablar en 2025 es una que lleva por título provisional, El eco del pasado. Sé que el título no es lo más original del mundo, pero la historia, amigos míos, es algo completamente diferente. Imaginen una joven abogada, interpretada por una actriz emergente que tiene una química impresionante en pantalla, que descubre un oscuro secreto familiar mientras investiga un caso aparentemente sencillo. El secreto la conecta con un amor prohibido del pasado, una pasión que desafió las convenciones sociales y que terminó en tragedia. Pero aquí viene lo bueno, resulta que el pasado no está tan muerto como parece, y las consecuencias de ese amor siguen resonando en el presente. Intriga, misterio, romance, lo tiene todo. Además, la ambientación es espectacular. La serie se desarrolla en una pequeña ciudad costera de Turquía, con paisajes impresionantes y una atmósfera que te atrapa desde el primer minuto. Los rumores dicen que la banda sonora es de otro nivel, así que prepárense para agregar nuevas canciones turcas a su playlist. Asterisco asterisco profundizando en El eco del pasado, un análisis detallado asterisco asterisco. El eco del pasado no es solo una historia de amor prohibido, es una inmersión en las profundidades de la memoria familiar y el peso del secreto. La protagonista, Leyla, interpretada por la joven y prometedora actriz Elif Kaya, es una abogada brillante con un pasado propio que intenta dejar atrás. Su vida da un vuelco cuando acepta defender un caso que, en apariencia, es un simple litigio por tierras. Sin embargo, a medida que se adentra en la investigación, comienza a desenterrar un entramado de mentiras y verdades a medias que la conectan directamente con la historia de su propia familia. El amor prohibido que se revela en el pasado es el de su abuela, Aysel, una mujer adelantada a su tiempo que se enamora de un pescador de una clase social inferior. Su romance, escandaloso para la época, es reprimido por las familias de ambos, culminando en una tragedia que marca a la comunidad para siempre. Lo que Leyla descubre es que la muerte de Aysel no fue un accidente, sino un asesinato encubierto por las élites locales para mantener el orden social. La serie juega constantemente con el tiempo, alternando entre el presente y el pasado para revelar gradualmente la verdad. Las escenas ambientadas en la década de 1960 son visualmente impactantes, con una paleta de colores cálidos y una recreación meticulosa de la época. La música, compuesta por el renombrado compositor turco Fahir Atik, es un elemento clave para crear la atmósfera de misterio y romance que impregna la serie. Pero El eco del pasado no se limita a ser un drama romántico de época. También explora temas relevantes en la sociedad turca actual, como la lucha de clases, la opresión de la mujer y la corrupción en las instituciones. Leyla, al investigar el caso de su abuela, se convierte en una defensora de los oprimidos y una voz para aquellos que han sido silenciados por el poder. Uno de los aspectos más atractivos de la serie es la química entre Elif Kaya y Burak Demir, el actor que interpreta a Demir, un periodista local que se convierte en el aliado de Leyla en su búsqueda de la verdad. Su relación, que comienza como una colaboración profesional, se transforma gradualmente en algo más profundo, pero está marcada por los secretos del pasado y las amenazas del presente. Los rumores sobre la banda sonora son ciertos. Fahir Atik ha creado una obra maestra musical que complementa a la perfección la narrativa de la serie. Las canciones, interpretadas por artistas turcos de renombre, son una mezcla de melodías tradicionales y sonidos modernos, creando una experiencia auditiva única. En definitiva, El eco del pasado promete ser una telenovela turca que trascenderá el género y conquistará al público con su historia compleja, sus personajes memorables y su producción impecable. Es una serie que te hará reflexionar sobre el poder del pasado,
la importancia de la verdad y la fuerza del amor para superar cualquier obstáculo. La siguiente en mi lista es una comedia romántica que, a pesar de no ser mi género predilecto, me tiene bastante entusiasmada. Se llama Amor a segunda vista y la premisa es bastante sencilla: dos personas que se odiaban a muerte en la universidad se reencuentran años después en un viaje de negocios. Ambos han cambiado, o al menos eso creen, y se ven obligados a trabajar juntos para salvar sus respectivas empresas. Ya se imaginan lo que pasa, ¿verdad? Del odio al amor hay un paso, y en este caso, ese paso está lleno de situaciones hilarantes, diálogos ingeniosos y momentos de lo más tiernos. Lo que me llama la atención de esta serie es que, a pesar de ser una comedia, también toca temas importantes como el crecimiento personal, la superación de los prejuicios y la importancia de las segundas oportunidades. Además, los protagonistas tienen una química increíble, y los actores secundarios son geniales. Prepárense para reír a carcajadas y suspirar de amor con esta telenovela. ***** Amor a segunda vista, la comedia romántica que desafía los clichés ****. En el vasto universo de las comedias románticas, es fácil caer en clichés y fórmulas repetidas hasta la saciedad. Sin embargo, Amor a segunda vista se distingue por su frescura, su humor inteligente y su capacidad para abordar temas relevantes de una manera ligera y entretenida. La historia gira en torno a Denise Yilmaz y Can Erdem, dos personalidades opuestas que chocaron constantemente durante sus años universitarios. Denise era la estudiante brillante y ambiciosa, mientras que Can era el chico popular y despreocupado. Sus diferencias eran irreconciliables y su rivalidad era legendaria. 10 años después, la vida los vuelve a unir de la manera más inesperada. Denise es ahora una exitosa empresaria que lucha por mantener a flote su empresa familiar, mientras que Can es un consultor de negocios de renombre que es contratado para ayudar a la compañía de Denise a superar una crisis financiera. El reencuentro es explosivo y la vieja rivalidad resurge con fuerza. Lo que ninguno de los dos espera es que, a pesar de sus diferencias, existe una atracción innegable entre ellos. A medida que se ven obligados a trabajar juntos, comienzan a descubrir nuevas facetas de la personalidad del otro. Denise se da cuenta de que Can es más que un simple chico guapo, y Can descubre que Denise es más que una simple cerebrito. La serie explora la idea de que las personas pueden cambiar con el tiempo y que las segundas oportunidades son posibles. Denise y Can, al reevaluar su pasado y abrirse a nuevas experiencias, descubren que el odio puede transformarse en amor y que las diferencias pueden complementarse. El humor es un elemento clave de Amor a segunda vista. Los diálogos son ingeniosos y los personajes están llenos de matices cómicos. Las situaciones hilarantes se suceden a un ritmo vertiginoso, pero siempre con un toque de sensibilidad y realismo. Pero la serie no se limita a ser una simple comedia. También aborda temas importantes como la presión social para tener éxito, la importancia de la familia y la búsqueda de la felicidad. Denise y Can, al enfrentar sus propios desafíos personales y profesionales, aprenden a valorarse a sí mismos y a encontrar su lugar en el mundo. La química entre Demet Özdemir y Kerem Bürsin es innegable. Su complicidad en pantalla es palpable y sus interpretaciones son convincentes y llenas de matices. Los actores secundarios también desempeñan un papel importante en el éxito de la serie, aportando humor y profundidad a la trama. Amor a segunda vista es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas, suspirar de amor y reflexionar sobre la vida. Es una serie que te recordará que nunca es tarde para encontrar el amor y que las segundas oportunidades siempre son posibles. Ahora, para los que prefieren el drama puro y duro, tengo una opción que les va a encantar. Se trata de La sombra del poder, una historia de ambición, traición y venganza ambientada en el mundo de la política turca. Imaginen a un joven idealista que sueña con cambiar el país, pero que pronto descubre que el poder corrompe a cualquiera que lo toca. A medida que asciende en la jerarquía política, se ve obligado a tomar decisiones difíciles, a traicionar sus propios principios y a enfrentarse a enemigos poderosos que no dudarán en hacer cualquier cosa para destruirlo. La serie está llena de giros inesperados, secretos ocultos y personajes complejos que te mantienen al borde del asiento en cada episodio. Lo que más me gusta de esta telenovela es que no se limita a mostrar la corrupción política, sino que también explora las motivaciones de los personajes, sus miedos y sus deseos más profundos. Además, la producción es impecable con una ambientación realista y actuaciones magistrales. Si les gustan las series como House of Cards o Succession, pero con el toque turco que tanto nos gusta, entonces no se pueden perder La sombra del poder.
Asterisco asterisco La sombra del poder, un thriller político que expone las entrañas del poder asterisco asterisco. La sombra del poder es una serie ambiciosa y audaz que se adentra en los oscuros pasillos del poder político en Turquía. No es una telenovela para los débiles de corazón, ya que explora temas como la corrupción, la traición y la manipulación con una crudeza y realismo que te dejarán sin aliento. El protagonista, Ali Demir, es un joven abogado con una fuerte convicción moral y un idealismo inquebrantable. Su sueño es cambiar el país y luchar contra la injusticia. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando es reclutado por un poderoso partido político para formar parte de su equipo de asesores. Al principio, Ali se siente honrado de tener la oportunidad de trabajar para el bien común. Pero pronto descubre que la realidad del mundo político es mucho más compleja y despiadada de lo que imaginaba. A medida que asciende en la jerarquía del partido, se ve obligado a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba sus principios y su integridad. La serie explora la idea de que el poder corrompe a cualquiera que lo toca. Ali, al igual que muchos otros personajes de la serie, se ve seducido por la ambición y la influencia. Se convierte en un jugador más en el juego político, dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos. La sombra del poder no se limita a mostrar la corrupción política. También profundiza en las motivaciones de los personajes, sus miedos y sus deseos más profundos. Ali, por ejemplo, está impulsado por un deseo de venganza contra aquellos que dañaron a su familia. Otros personajes están motivados por la ambición, el miedo o el amor. La serie está llena de giros inesperados y secretos ocultos. Cada episodio te mantiene al borde del asiento, preguntándote qué pasará a continuación. Las alianzas cambian constantemente y nadie es completamente confiable. La producción de La sombra del poder es impecable. La ambientación es realista y la fotografía es impresionante. Las actuaciones son magistrales, y el elenco está lleno de talento. La sombra del poder es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del poder, la corrupción y la moralidad. Es una serie que te desafiará a cuestionar tus propias creencias y a examinar el mundo que te rodea con una mirada crítica. La cuarta telenovela que creo que va a ser un éxito en 2025 es una adaptación de un clásico de la literatura turca. Se llama El jardín de las rosas perdidas, y cuenta la historia de una joven huérfana que es enviada a vivir con una familia adinerada en una mansión en ruinas. Allí descubre un mundo lleno de secretos, intrigas y amores prohibidos. La serie es una mezcla de drama romántico, misterio y fantasía, con una ambientación gótica que te transporta a otra época. Lo que me encanta de esta adaptación es que respeta la esencia de la novela original, pero al mismo tiempo le da un toque moderno y actual. Además, la protagonista es interpretada por una actriz joven y talentosa que le da vida al personaje de una manera increíble. Si les gustan las historias de amor imposibles, los secretos familiares y los escenarios mágicos, entonces El jardín de las rosas perdidas es para ustedes. Asterisco asterisco El jardín de las rosas perdidas, una adaptación gótica que te transportará a otra época asterisco asterisco. Adaptar un clásico de la literatura es siempre un desafío, pero El jardín de las rosas perdidas logra capturar la esencia de la novela original mientras le da un toque moderno y actual que la hace accesible a un público más amplio. La serie es una mezcla cautivadora de drama romántico, misterio y fantasía, con una ambientación gótica que te transporta a otra época. La historia sigue a Elara, una joven huérfana que es enviada a vivir con la adinerada familia Aslan Bey en su imponente mansión, conocida como el Jardín de las Rosas, después de la repentina muerte de sus padres. La mansión, en ruinas y envuelta en un aura de misterio, esconde secretos oscuros y una historia familiar marcada por la tragedia. Elara se siente inmediatamente fuera de lugar en la mansión Aslan Bey. La familia es fría y distante y los sirvientes la miran con recelo. Pronto descubre que la mansión está llena de secretos y que la familia Aslan Bey esconde un oscuro pasado. A medida que Elara se adentra en los misterios de la mansión, descubre un mundo de intrigas, amores prohibidos y secretos familiares. Se enamora de Demir, el enigmático y atormentado heredero de la familia Aslan Bey, pero su amor está prohibido por las reglas de la sociedad y los secretos del pasado. La serie explora temas como la soledad, la pérdida, el amor imposible y la búsqueda de la identidad. Elara, al igual que la protagonista de la novela original, es un personaje fuerte y resiliente que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por descubrir la verdad sobre su pasado. La ambientación gótica de El jardín de las rosas perdidas es uno de los aspectos más atractivos de la serie.
La mansión Aslan Bey es un personaje en sí misma, con sus pasillos oscuros, sus habitaciones polvorientas y sus jardines abandonados. La fotografía es impresionante y la paleta de colores oscuros y sombríos crea una atmósfera de misterio y melancolía. La música, compuesta por el reconocido compositor turco Zulfü Livaneli, es un elemento clave para crear la atmósfera de la serie. Las melodías son melancólicas y emotivas y complementan a la perfección la narrativa. El Jardín de las Rosas Perdidas es una serie que te transportará a otra época y te sumergirá en un mundo de secretos, intrigas y amores prohibidos. Es una serie que te hará reflexionar sobre el poder del pasado, la importancia de la familia y la fuerza del amor para superar cualquier obstáculo. Y para terminar mi lista de predicciones, tengo una telenovela que es un poco diferente a las demás. Se llama Los Hijos del Silencio y es una serie que aborda un tema muy delicado, la salud mental. La historia sigue a un grupo de jóvenes que luchan contra diferentes trastornos mentales, como la depresión, la ansiedad y el trastorno bipolar. La serie muestra sus vidas cotidianas, sus dificultades, sus logros y sus relaciones con sus familias y amigos. Lo que me parece más importante de esta telenovela es que ayuda a visibilizar los problemas de salud mental y a romper el estigma que los rodea. Además, los personajes son muy realistas y cercanos, y sus historias te llegan al corazón. Sé que no es una serie fácil de ver, pero creo que es muy importante que se hagan producciones como esta, que nos inviten a reflexionar y a ser más empáticos con los demás. Si están buscando una serie que los haga pensar, sentir y aprender, entonces no se pueden perder Los Hijos del Silencio. *** Los Hijos del Silencio, una serie valiente que rompe el estigma de la salud mental. ***. En un mundo donde la salud mental a menudo se ignora o se estigmatiza, Los Hijos del Silencio es una serie valiente y necesaria que arroja luz sobre las luchas que enfrentan las personas que viven con trastornos mentales. La serie no busca romantizar ni simplificar estos problemas, sino que los presenta de manera realista y compasiva. La historia sigue a un grupo de jóvenes que asisten a una terapia grupal en un centro de salud mental. Cada uno de ellos lucha contra un trastorno diferente como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar y el trastorno obsesivo-compulsivo. La serie muestra sus vidas cotidianas, sus dificultades, sus logros y sus relaciones con sus familias y amigos. Lo que hace que Los Hijos del Silencio sea tan impactante es la autenticidad de sus personajes. Cada uno de ellos está representado de manera realista y con sensibilidad. La serie no se limita a mostrar los síntomas de sus trastornos, sino que también explora sus motivaciones, sus miedos y sus sueños. La serie también destaca la importancia del apoyo social y la terapia para las personas que viven con trastornos mentales. Los jóvenes en la serie encuentran consuelo y fuerza en su grupo de terapia, donde pueden compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente. Los Hijos del Silencio no es una serie fácil de ver. Aborda temas difíciles y dolorosos, pero también ofrece esperanza e inspiración. La serie muestra que es posible vivir una vida plena y significativa a pesar de tener un trastorno mental. La producción de Los Hijos del Silencio es impecable. El guión es inteligente y sensible, la dirección es sutil y emotiva, y las actuaciones son convincentes y conmovedoras. Los Hijos del Silencio es una serie que te hará pensar, sentir y aprender. Es una serie que te invitará a ser más empático con los demás y a romper el estigma que rodea a la salud mental. Y bueno, amigos, esas son mis predicciones para las telenovelas turcas que arrasarán en 2025. Sé que es solo una lista y que muchas otras producciones merecen ser mencionadas, pero estas son las que, según mis fuentes y mi intuición, tienen más potencial para conquistarnos el corazón el año que viene. Hemos viajado por el drama de El eco del pasado, nos hemos reído con la comedia de Amor a segunda vista, nos hemos adentrado en el mundo de la política con La sombra del poder, nos hemos perdido en el misterio de El jardín de las rosas perdidas y hemos reflexionado sobre la salud mental con Los Hijos del Silencio. 5 telenovelas que espero nos harán vibrar de emoción en 2025. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por el futuro de las telenovelas turcas. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron mis predicciones? ¿Cuál de estas telenovelas les llama más la atención? ¿Tienen alguna otra producción en mente que creen que va a ser un éxito en 2025? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan.
Y para terminar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos llenos de chismes telenovelísticos, análisis profundos de personajes y, por supuesto, mis predicciones casi infalibles. Nos vemos en el próximo vídeo.